días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me gusta saludarlos. Bien, ¿trajeron su Biblia? A ver, ábranla en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. ¿Saben que hay lugares donde se están burlando de la Biblia? ¿Sabían eso? Me acaba de decir un joven que estuvo en un evento como este de jóvenes y era una predicadora y dijo: ¿traen todos su Biblia? A ver, levántenla. Y todos levantaron su Biblia. Entonces dice: pongan su mano en la Biblia. Y todos la pusieron. Y le dice: ya. Dice: esto es para que los que dicen que no tocamos la Biblia, ya la tocamos. Y el muchacho me dice: un solo versículo no mencionó la predicadora en más de una hora. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a fundamentar nuestra vida, nuestra relación con Dios, la relación entre nosotros? ¿Cómo las vamos a fundamentar si no es en la Biblia? No sé si están de acuerdo con eso. Ya tienen 1 Corintios 3:10. Este tema se va a llamar, o se llama, fundamentando en la carne o en el espíritu. Fundamentando en la carne o en el espíritu. Dice 1 Corintios 3:10: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El Señor Jesús en Juan capítulo 3 versículo 6 dijo que lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, dijo Jesús, Espíritu es. Hay un dicho que se usa en México, no sé en otros países, que dice: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, la carne es la carne, ¿eh? La carne es la carne, esa no puede ser regenerada, esa no puede ser transformada. No, la carne es la carne y el espíritu es el espíritu. Entiéndase carne todo lo que son los pensamientos humanos, las pasiones humanas. Entiéndase espíritu todo aquello que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. En el mismo capítulo 6 de Juan, pero en el versículo 66, Jesús dijo: el espíritu es el que da vida. Dice: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero aquí hay una frase en el versículo 63 donde dice: la carne para nada aprovecha. Y la frase para nada viene de un término griego, ofeleo, que significa que es inútil. O que para nada es útil. Significa que nada beneficia. Significa que no ayuda absolutamente para nada. Que no se consigue nada bueno mediante mis puros pensamientos humanos o intenciones puramente humanas separadas de Dios. En pocas palabras, todo lo que nosotros hacemos basado en la carne, estamos edificando sobre la arena. No sirve absolutamente para nada. Abran su Biblia en Romanos 8:7. Romanos 8, versículo 7. Dice así: por cuanto los designios de la carne, aquí la palabra designios significa pensamientos. Entonces se puede leer así: por cuanto los pensamientos de la mente carnal o puramente humana, apartada sin tomar en cuenta a Dios, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué dice? Enemistad, o sea, no amistan con Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo
en la carne, Dios lo rechaza. Es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero miren la frase que viene a continuación, ni tampoco, ¿qué? Pueden. O sea, es imposible que un pensamiento humano mío apartado de Dios, que yo quiera hacer lo que yo quiera, porque eso es algo muy, muy común en los seres humanos. Yo hago lo que me da mi gana. Pues sí, tienes esa libertad. Yo también puedo hacer lo que me da mi gana, pero la Biblia enseña, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando yo hago mi voluntad como me da la gana, y tú te haces novio al chico que te da tu gana, o a la chica que te da tu gana, o que no, está bien. Eso es una libertad que tú tienes. Pero, según la Biblia, si esto es producto o nace en tu carne, en tus puros instintos o sentimientos humanos, no sirve para nada. Estás edificando sobre la arena. Y cuando vengan las broncas de la vida, los ríos que dan con ímpetu, grande es la ruina al caer. Por eso la Biblia y Jesús nos instruyen a edificar sobre la roca. Y como ya nos han explicado el día de ayer, fundamentar sobre la roca, porque cuando vengan todas esas cosas que a todos les pasan, a cristianos y a no cristianos, entonces, si tú estás fundado sobre la roca, lo que haces, eso permanece. Entonces dice que tampoco pueden los pensamientos, los designios de la carne, no se pueden sujetar a Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne, o según los designios, ¿sí?, de la mente carnal, puramente humana, que no van a la par con los de Dios, dice, los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden. Y fíjense ese verbo, no pueden. O sea, no pueden agradar a Dios. Es literalmente imposible que algo que yo haga, que ese pensamiento que me llevó a hacer una acción, se origine en mi visión, en mi anhelo, en mi yo, en mi ego, en mi orgullo, en lo que yo pueda hacer, etcétera. Es imposible que agrade a Dios. Hoy les enseñan a los jóvenes a cómo alcanzar sus grandes sueños, y estos sueñan como si, quién sabe, como si fuera algo que Dios aceptara soñar. Pues a los soñadores, dice la Biblia, ey, los soñadores son los que se duermen, ¿no? O sea, tú sueñas cuando duermes, muchos siempre están dormidos, por eso sueñan tanto. Pero ¿saben una cosa? Todo aquello que se origina en tu visión, en tus deseos, en tus anhelos, hay que pensarlo bien. Ahora, algunos de esos, eso es lo que hay que entender y hay que discernir. Y hay que aprender. Algunos de esos deseos que tú tienes pueden venir del Espíritu Santo. Puede ser una guía clara, nítida de la voluntad de Dios para tu vida. Pero como precisamente de eso se trata, de que tengas una relación con Dios, para que por medio de ella tú te des cuenta si es el origen de esas cosas, que tú estás edificando tu casa, estás edificando tu futuro, si es algo tuyo, puramente humano, de la carne, o es del Espíritu, está dentro de la voluntad de Dios. Eso es lo que cada uno tiene que discernir. Entonces, y por lo tanto, Dios está interesado en dónde se originan las cosas que hacemos. Dios está interesado y Él siempre nos va a estar amonestando si aquello que se origina en nuestra mente o aquello que hacemos se origina en la carne o se origina en el espíritu. ¿Sí entienden estos dos términos, carne y espíritu, no? Ya lo expliqué así brevemente al principio. Por ejemplo, ¿es bueno o malo servir en la iglesia? A ver, contéstenme. ¿Es bueno o malo servir en la iglesia donde tú asistes? ¿Es bueno o malo? Bueno, si se origina en una buena motivación. Porque si tu
si tu propósito de servir en la iglesia es para sentirte realizado, estás mal. Si tu propósito es para que vean que tú también las puedes, eso es de la carne. Si tú sirves en la iglesia pensando que así vas a ser visto, entonces la chica que a lo mejor Dios tiene para ti te va a ver ahí. Se me hace que me están entendiendo. Pues se les ve en la cara. Porque algunos cuando les pregunté si era bueno servir en la iglesia, todos dijeron que sí. Cuando yo dije, pero ¿y la motivación por la cual tú sirves puede ser de la carne? Y algunos lo hicieron así. O sea que algunos están sirviendo a Dios en la carne. ¿Saben que el fariseo aquel de Lucas 18, ¿se acuerdan de esa parábola de Jesús? Ese hombre oraba, ayunaba, diezmaba en la carne. Oraba para ser visto, ayunaba para ganarse el favor de Dios, todo torcido. Y el otro, el publicano, que fue a orar también al templo, dice que ni levantaba el rostro y golpeaba su pecho y decía, Señor, yo soy pecador, ten misericordia de mí. Qué diferente, ¿no? Entonces, yo he escuchado un montón de predicadores, he estado en un montón de eventos. Ustedes no se imaginan en cuántos eventos he estado en más de 33 años de ministerio. Ustedes no, a lo mejor se imaginan, a lo mejor no. Pero he estado en 25,000, 30,000, qué sé yo, ya no tengo la cuenta. Y he escuchado cada cosa que le dicen a los jóvenes, que en lugar de ayudarlos a que edifiquen su vida, su casa, su futuro sobre la roca, los hacen edificar en puras arenas movedizas. Por eso es muy importante saber de dónde nacen las intenciones o las motivaciones que hacemos. Por ejemplo, cuando tú inicias un noviazgo, hay dos maneras de iniciarlo. Uno es en la carne y otro en el espíritu. ¿Sabes cómo es en la carne? Estarle agarrando la manita y diciéndole, ay, qué bonita. Y luego ya se va la de la manita bonita y llega otra. Fíjate bien. O sea, porque esto es muy dado en los muchachos. Y a las muchachas les gusta. Y luego llega otra y le agarra la manita y ay, qué bonita. Y a todas les dices que qué bonita. Escúchame bien, joven. No esperes que te vaya bien cuando inicies un noviazgo de esa manera. No te puede ir bien. ¿Cómo te va a ir bien si estás tú edificando en la carne? No te va a ir bien. Entonces, ¿cómo es en el espíritu? Con respeto. ¿Sí sabes lo que es respeto? No le andes diciendo a todas las muchachas que qué bonitas son, aunque estén bonitas. Porque una vez hablaba con un americano allá en el norte del país, joven, él un ministro joven, soltero, pues imagínense, rubio con ojos azules, y tal parece que todas las chicas quieren un rubio con ojos azules, y estaba soltero. Entonces decía, no, dice, yo le dije, oye, ¿y qué onda? ¿Ya tienes novio? ¿Qué? Dice, pues yo ya me quiero casar, dice, porque le dije, sí, yo ya sé por qué, tú eres el soltero más codiciado del norte de México. Entonces me dice, es que ¿sabes una cosa? En mi país, en Estados Unidos, yo invito a cualquier amigo, amiga, oye, vamos a tomar un café, y vamos y nos tomamos un café, como si nada, como amigos, dice, y aquí en México, dice, me encontré con que si yo invito a una amiga, ya está pensando en el modelo de vestido de novia, ya está pensando dónde se van a pasar la luna de miel, y dice, no, qué tremendo. Le dije, no, tienes que ser bien cuidadoso, porque así son, ese es algo muy propio de los mexicanos. Entonces, jóvenes, los varones, respeten, pero chicas, dense a respetar. Si ustedes me preguntan, ¿cuántos noviazgos en la carne ha visto, pastor, que se forman y terminan mal? Pregúntenme. A ver, alguien pregúnteme, ¿cuántos? Un montón.
Muchísimos, como no se imaginan. Y los he visto fracasar. ¿Por qué? Porque no fundamentaron en el espíritu, sino fue en la carne. Por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos, si su origen es la carne, Dios lo rechaza. Aunque tú lo puedas disfrazar. ¿Por qué Dios lo rechaza? Porque no nos ayuda a fundamentar en Dios. No nos ayuda. Y como Dios sabe que si no fundamentamos bien y sólido, el futuro va a ser incierto. Mira, las decisiones que hoy tú tomes, o que hoy tomes en muchas áreas de tu vida, van a determinar cómo tú vas a vivir en el futuro. Si tú decides entregarte completamente a Cristo, tú estás fundamentando para tu futuro eterno. ¿Sí? Si tú te conduces con respeto hacia los demás y como es algo que Dios puso en el corazón, y un día tú dices, pues yo me gusta esa chica, me quiero casar con ella, fundamenta bien. Porque si tú fundamentas en el puro sentimiento, en el que, ¡ay, qué guapo está! ¡Ay, qué guapo! Mira, esto lo repito muchísimas veces. ¿De qué sirve un muchacho guapo, pero es bien patán? Es bien irrespetuoso. ¿De qué sirve? Bueno, y los fellitos están bien contentos ahorita. Bueno, pues dense aliento solos, ¿no? Yo me acuerdo, no se estén señalando, hombre. Dice, y es que no disimulan. Yo cuando estaba joven, o que estaba como ustedes, había un dicho, ya casi no lo escucho mencionar, que dice, yo ya escuchaba a las muchachas que decían, no, yo no quiero un guapo, porque esos te engañan con otra, porque esos los persiguen y se les ofrecen las otras muchachas. Y luego decían, a ver si me acuerdo, yo quiero uno que no esté guapo, que esté feo, ¿cómo era? Feo, fuerte y formal. Así se usaba feo, fuerte y formal. Feo porque, bueno, así nadie te lo quita. Pero fíjate que somos buenos para disfrazar las intenciones del corazón. Pero resulta que como somos cristianos, bueno, yo supongo que ustedes son cristianos. Hasta la aureola se les ve ahorita, mira. Se ven bien, santitos. Yo supongo que son cristianos. Pero a fin de cuentas el único que sabe si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, pues es Dios, ¿no? Así es que asegúrate si tú eres hijo de Dios. Ahora, si tú eres hijo de Dios, Dios te cambió la naturaleza pecaminosa, pero todavía tenemos esta naturaleza humana que decía Pablo que en ella todavía hay inclinaciones al pecado. Todavía tenemos la mente que de pronto se va hacia las cosas de la carne. Todavía batallan con eso, ¿verdad? Les voy a decir una cosa, van a batallar todos los días hasta el día que se mueran. Eso ahí va a estar. Siempre vamos a estar luchando con los pensamientos puramente humanos que a veces, aunque parezcan buenos, si se originan en la carne, Dios los rechaza. Y si somos cristianos, por eso precisamente es muy importante lo que dijo Jesús: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Por eso es importante que nosotros, o en este caso ustedes como jóvenes que están empezando pues a vivir, no van ni una cuarta parte de su vida, qué sé yo, es muy importante que se expongan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a renovar sus mentes. ¿Recuerdan el texto que dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son los vuestros?
Dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Así como está de la distancia del cielo a la tierra, así son más altos mis pensamientos. ¿Qué significa esto? Que Dios jamás, escuchen bien esto, jamás se va a rebajar al nivel de nuestros pensamientos. Nunca. Por más buenos que tú creas que son, si se originaron en ti, si es una intención puramente tuya, jamás Dios se va a rebajar. Nosotros somos los que tenemos que elevarnos a los pensamientos de Dios. Y el pensamiento de Dios está en la Biblia. ¿Verdad que no hay duda? Por eso es importante que se expongan a la palabra de Dios. Por eso exhortamos a los pastores que prediquemos la palabra de Dios. Porque según Hebreos 4:12, ustedes conocen este texto, dice, porque la palabra de Dios es viva. O sea, que tiene la vida de Dios. Y es eficaz, significa que trae resultados tangibles en la vida del que oye y hace, porque edificas bien. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y tiene una particularidad. Penetra, dice, hasta partir el alma, divide en dos, el alma y el espíritu. ¿Dónde es donde está nuestra alma? Nuestros pensamientos. Quiero decir, en nuestra alma, ¿no? Ahí es donde está nuestra voluntad. Donde está la nueva criatura es en el espíritu. Es esa parte allí lo más, el ser interno de todo ser humano. Bueno, dice la Biblia que la palabra de Dios tiene esa particularidad de separar las cosas del alma, del hombre y del espíritu, lo que es de Dios. Jesús dijo, acuérdense, que las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Claro, allí tiene otra implicación, pero también es válida la aplicación aquí. Entonces Dios jamás aprobará las cosas que se originan en la carne, porque es un sinónimo de edificar sobre la arena. Entonces no hay solidez. Entonces cuando vienen los problemas de la vida, por eso tantos se vuelven atrás de su caminar con Cristo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Vayan a Génesis. ¿Han oído hablar de Abraham? ¿Sí? Seguramente. En Génesis 12, vamos a ver nada más así un panorama, porque es bastante la lectura, pero en Génesis 12, versículo 4, ahí se nota cuando Dios llama a Abraham. Y según Génesis 12:4, dice que tenía 75 años de edad cuando Dios llamó a Abraham. ¿Cuántos años tenía? 75. Para los que dicen, no, pues bueno, aquí hay, la mayoría son jóvenes. Pero yo he escuchado a mucha gente que tiene 40, 50 años, pues todavía están a la mitad de su vida, ¿no? Y dicen, no, pues yo ya voy de salida. Yo ya qué tanto puedo hacer para Dios. No, escúchame. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. En Génesis capítulo 15, anote nada más, ahí en ese capítulo Dios le hace una promesa de que le va a dar una descendencia. Ahí es donde le dice, sal y mira el cielo, mira las estrellas, si las puedes contar, mira, así será toda tu descendencia. O sea, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar una descendencia. Y de hecho allí está implícita la promesa de que de él, del linaje de él, vendría el Salvador Jesucristo. Entonces a Abraham le es dada una promesa. Seguramente tú tienes promesas de Dios para tu vida. Si yo les pregunto, ¿tienes alguna promesa de Dios para tu vida? ¿Qué me contestarían? Que sí, ¿verdad? Pues yo me convertí a los 20 años de edad, como casi la mayoría de ustedes andan rondando esa edad. Y bueno, Dios a mí me hablaba cosas, me decía cosas, me daba promesas. Y pues era un joven de 20 años. Y déjame decirle,
esas promesas que Dios me dio, las que venían de Él, porque luego uno sueña y uno piensa otras cosas, no, las que son de Él, todas esas se han cumplido. O sea, lo que quiero decir es esto, que tú fundamentes en lo que Dios te dice que Él quiere que tú hagas, no lo que tú quieres hacer. ¿Me expliqué? Que tú fundamentes en lo que Dios te habla a ti, no en lo que tú piensas hacer, ¿no? Porque entonces ya sería tu iniciativa. Yo les he comentado en otras ocasiones que cuando yo iniciaba mi vida cristiana, yo recibí el llamado casi inmediato, prácticamente el día que me convertí, pero yo no lo podía discernir en ese tiempo. Y yo quería ser evangelista, yo no quería ser pastor, porque yo miraba al pastor y decía, no, es que ser pastor, no, todo el mundo lo critica, todo el mundo le dice, no, al pastor, no, ser pastor ha de ser algo terrible, porque yo veía al pastor. Pero a los evangelistas, no, pues eso todo el mundo les aplaude. Y esos llegaban a la iglesia y todos para abajo. Y yo decía, no, yo quiero ser de esos, ¿verdad? Y luego sus sacos blancos, ¿verdad? Y sus corbatas moradas. Y dice, no, se ven guapos. No, yo quiero ser evangelista. Pero Dios tenía otro plan para mí. Yo quería ser evangelista. Mi carne. ¿Por qué? Porque a la carne le gusta que le aplaudan. A la carne le gusta que le pidan autógrafo, ¿sí? Y a los pastores, ¿cuándo les piden autógrafo los domingos? Nunca. Pero llegan los artistas, los cantantes, y todo el mundo se quiere fotografiar y les piden autógrafos. Entonces, eso lo ves tú como joven y piensas que eso es. ¿Sabes que eso es lo último que Dios quiere? Es más, ni lo quiere siquiera. Entonces, hasta que el Señor, bueno, con su paciencia, hasta que un día me tomó prácticamente, me dice, ¿tú vas a hacer lo que tú quieras o vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Ahí entendí que la onda no era mía, no era que saliera de mí, no era, Dios nunca te va a decir, ¿en qué quieres servirme? No, Él te da una orden, ¿qué es lo que quiere que hagas? No en qué quieres servirle tú. Nunca Dios te va a decir, ¿te quieres entregar al ministerio? ¿Quisieras? Nunca te va a decir así. Siempre es un mandamiento. Ven y sígueme. Y ahí es donde tú ya decides. Si dejas todo por seguirlo a Él y servirlo, o sigues en tus cosas. Pero eso va a determinar tu futuro. Y eso es bien importante. Fíjense, de cuando yo conocí a Cristo yo tenía 20 años, tengo 55 años, son 35 años. Bueno, las decisiones que yo tomé en mis primeros 2 años de joven, 22 años, es lo que hoy estoy viviendo. O sea, no es un mérito mío, quiero explicar eso, no es un mérito mío, porque todo es por gracia, ustedes saben eso, ¿no? Pero Dios nos dice, aquí está la vida y la muerte. Aquí está la obediencia y la desobediencia. Aquí está la carne y el espíritu. Aquí está lo que yo quiero que tú hagas y aquí está lo que tú quieres hacer. Bueno, escoge. O sea, nos deja esa libertad. Pero yo quiero que tú hagas esto. Ya son 35 años de haber tomado decisiones y todavía sigo tomando decisiones. Ahora tomo decisiones, fíjate bien, para mi vejez. Yo tengo que mantenerme en lo que Dios quiere, para terminar como Job, un hombre lleno de días y con la bendición de Dios. ¿Cuántos quisieran eso? Bueno, ustedes están iniciando prácticamente su vida, por eso tienen que fundamentar bien. Total, Dios le dice a Abraham, esta es una promesa para ti. En Génesis 16, no lo vamos a leer todo el capítulo, pero ahí hay un episodio muy ilustrativo que va con el tema. Pasan 10 años, la promesa que Dios le dio a Abraham se empezaba a tardar, pero esto entre comillas. Empezó a tardarse y Abraham y Sara comenzaron a desesperarse. Y es cuando aparece la carne. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios, para mí es indiscutible que algunos de ustedes, no todos, pero algunos,
han sido llamados para servir a Dios entregando su vida de tiempo completo a la predicación, a la enseñanza, como misioneros, qué sé yo. Yo estoy convencidísimo que aquí hay jóvenes así, tienen el llamado de Dios. Pero escúchenme bien, no se precipiten. Porque algunos, yo estuve a punto de precipitarme de recién, y nunca se me olvida que mi esposa dijo, no, pero es que alguien me estaba invitando y me decía, mira, alguien que se metió ahí a la iglesia, vamos a formar una iglesia. Y Dios me dijo que tú vas a dirigir la alabanza, me dijeron. Entonces, como yo ya traía en mi corazón servir a Dios, le dije, no, sí te apoyo. Entonces voy con Vicky, que en ese tiempo éramos novios, y yo le dije, oye, fíjate, vamos a servir al Señor, van a levantar una iglesia aquí. Y le expliqué, y ella me dice, ¿sabes qué? No es de Dios, me dice. Le digo, ¿cómo no? Si es al dirigir la alabanza y cantarle al Señor y, bueno, tirar uno que otro mensajito por ahí. Me dice, no es de Dios, ¿qué no te das cuenta? Me dijo. Y le dije, no, si es de Dios. Dice, mira, número uno, no es de Dios, porque esta persona que te está invitando está haciéndolo por detrás. No está entrando por la puerta. No está yendo con el pastor, no está teniendo trato con el pastor, sino está metiéndose entre la congregación y está viendo gente para jalarlos, sacarlos de allí y hacer su propia iglesia en la carne. ¿Sabes que hay iglesias fundamentadas en la carne? Nunca lo habían pensado, ¿verdad? ¿O sí? Hay ministerios fundamentados en la carne, hermanos, que parece que tienen el apoyo de Dios, pero es pura mercadotecnia. Y la gente cree que porque tienen éxito, cierto tipo de cosas, ya es de Dios. No, mis queridos hermanos, no es así. Porque la motivación fue totalmente en la carne. Entonces, Abraham y Sara se desesperan. Y sale en ese momento la carne. Entonces Sara viene con Abraham, su esposo, y le dice, oye, Abraham, pues mira, aquí tenemos una esclava. En aquellos tiempos se llamaba Agar. En aquellos tiempos los ricos, porque Abraham y Sara eran ricos, ellos tenían esclavos. Y por ley, o sea, era una ley, era una costumbre que cuando no podían tener hijos la pareja, podían tomar una esclava. En el caso de la mujer estéril, podía tomar una esclava y tener un hijo, y automáticamente por ley venía a ser un hijo legítimo de la esposa del hacendado. ¿Me expliqué? Eso era, así eran las costumbres. Entonces Sara va con Abraham, le dice, bueno, pues se me hace como que se le olvidó a Dios o no sé qué pasó. Bueno, eso no dice, en pocas palabras, porque luego hay algunos ahí andan diciendo, eso no dice, no. Pues claro que no dice, pero bueno, pues se entiende, ¿no? O sea, que está uno ilustrando, ¿verdad? Bueno, porque si no fuera así, entonces leemos la pura Biblia, ¿no? No estoy castigando, no estoy diciendo herejías, no estoy diciendo tonterías, ¿no? Pues se entiende que pudo haber sido de esa manera. Entonces Sara le dice, pues aquí está Agar, mi sierva. Entonces, como era una costumbre, repito, él razonó en su mente carnal, puramente humana. Ay, pues qué buena idea. Pero no tanto la tomó por mujer para tener un hijo con ella con lujuria, ¿eh? Yo estoy convencido que en el caso de Abraham no fue así. Porque a veces podemos decir, ay, mira, y él qué negado, ¿verdad? No, lo que pasa es el contexto ese cultural que yo les mencioné. Entonces, Abraham tiene un hijo con esa mujer. Abraham, con Agar. ¿Cómo se llamaba el niño que nació? Ismael se llamó. Ok. Eso está en en Génesis 16, que fue un hecho de Abraham. Ahora, fíjate, en Génesis 16, mira lo que dice, Génesis 16. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ok, ¿de cuántos años fue llamado? 75. Y a 86 años, réstale 75, ¿cuántos son?
11 años. O sea, que se tardó 10 años más uno de concebir. Entonces, Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aparentemente, Dios se estaba tardando en responder. Mira, cuando Dios te dé una promesa, la que haya sido, que tú vas a ir a África y vas a ganar todo África para Cristo. Bueno, es que luego salen con ese tipo de cosas, ¿no? Pero hasta ahorita yo no conozco a uno que haya ganado toda una nación, o sea, que todos los habitantes de esa nación se hayan convertido. Yo no conozco a nadie. Entonces, pero voy a poner mejor otro ejemplo. ¿Qué sucede allí? Aparentemente Dios se tarda en responder. Y como aparentemente se estaba tardando, aparece el razonamiento humano, aparece la carne. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ayudar a Dios? Si no, no fuera Dios. Si no, no fuera el Todopoderoso. ¿O no? Entonces, Dios te quiere usar, pero nosotros no podemos ayudar a Dios. Él lo hace con nosotros o sin nosotros. ¿No hizo toda la creación sin un ser humano presente? O sea, para Él no hay nada imposible. El asunto aquí es que entró la carne. La pregunta es, ¿cómo vio Dios esa ayudadita que le dio Abraham y Sara supuestamente a Dios? Supuestamente queriendo producir que se produjera la promesa que les había dado de multiplicación. ¿Cómo vio Dios esa ayudadita? ¿Ustedes creen que fue de su agrado? ¿No? ¿Están seguros? ¿Dios se agradó o se desagradó? Bueno, vamos a ver. Génesis 21. Vamos a ver qué pasó. Aparece la carne, nace Ismael. Ahora vamos a Génesis 21:5. Dice así: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía cuando Dios llamó a Abraham? 75. ¿Y de cuántos años dice aquí Génesis 21:5 que era Abraham cuando le nació el hijo que Dios le había prometido? 100 años. ¿Cuántos años pasaron para que Dios cumpliera su promesa? ¿Cuántos? 25. Ay, pues son bien muchos, diría un jalisquillo, ¿no? Yo no me pudiera esperar tanto, diría alguno. Bueno, es que se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida que es Dios el que traza el plan, no nosotros. Se nos olvida que Él es el que le dijo a Moisés: haz todo conforme al modelo que se te mostrará. Él fue el que hizo el diseño y el modelo. Moisés nada más tenía que ejecutarlo. Lo mismo fue con Noé. A Noé le dijo: vas a hacer un arca de estas medidas. Y dice Génesis y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Mira, les voy a decir algo que parece muy simple, pero ahí está el meollo del asunto. Nosotros nada más tenemos que obedecer, eso es todo. Nosotros no vamos a decirle a Dios cómo haga las cosas, porque eso es muy común de la carne, ¿eh? Decirle a Dios cómo Él haga las cosas. Estamos muy equivocados. Más bien le tenemos que preguntar a Él: ¿cómo quieres que haga, Señor, en esto que tú quieres que yo haga? Y es un gravísimo error pretender darle nosotros a Dios las instrucciones. Señor, vas a hacerle así. Mira, te doy 15 días para que me respondas la oración. Uy, ¿cómo que te doy 15 días? Cálmense, no le hagan caso a esa bola de locos predicadores que andan engañando a los jóvenes. No les hagan caso, por el amor de Dios. Tú no puedes ponerle tiempo a Dios. Tú no puedes ponerle condiciones a Dios. El que pone el tiempo y las condiciones es Él. Nosotros solo somos siervos de Dios, hijos de Dios.
No le hagan caso a todos esos que andan engañando a los jóvenes, porque después no les resulta y ahí andan apostatando, se andan alejando. No, es que Dios no me dio lo que yo le pedí, lo que yo le... Pues es que no es así, te engañaron. No, la Biblia dice que nosotros somos siervos y Él es el Señor, y el Señor es el que manda, el Señor es el que ordena. Espero les quede claro esto, porque si hay algo que se usa en los eventos de jóvenes es: dile a Dios cómo quieres hacer las cosas, y tú dile así y así y así, y en el nombre de Jesús, y te doy 3 para que lo hagas. No les hagan caso, esos están chiflados, no conocen a Dios, o puede que lo conozcan, pero no conocen, no entienden las Escrituras, y no han reparado en que Jesús es Señor, y Él es el que da las órdenes, no nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No hay un solo amén siquiera. Una así es. 100 años, 25 años después de que Dios le promete, vino el cumplimiento de la promesa. ¿Y por qué tanto? Pues Dios es soberano. Dios es soberano. El problema es cuando Dios le da una promesa a alguien. Vamos a suponer que tardó 1 año la promesa. Y uno de los errores que cometemos muchos cristianos es que la experiencia que yo tengo con Dios, que es totalmente personal, esto deben de entenderlo, jóvenes. El problema con esto es que la experiencia que yo tenga con Dios es que a mí Dios me prometió, y en 1 año lo hizo. En 1 año Dios me cumplió la promesa, y en 1 año hizo la obra conmigo, y yo estoy así y así y así, porque Él en 1 año a mí, tú crees para que sea en 1 año. No, espérame, predicador, tú no puedes meter a todos en el mismo cajón. La voluntad de Dios es perfecta para cada uno. En otros casos no se tardó tanto. En otros casos, María pues, era una jovencita que andaba por allí, era temerosa de Dios, y se le aparece un ángel, y María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, de ti nacerá el Salvador. Y, ay, ¿cómo será esto? Ella ni siquiera. Y en 9 meses tuvo al Salvador. Entonces, la experiencia personal en mi relación con Dios, en mi caminar con Dios, no es la regla para todos. Y ese ha sido el grandísimo error de muchos predicadores o de muchos testimonios. Que luego a los pastores nos falta sabiduría. A ver, cuéntanos el testimonio, hermano. No, mire, ¿cuántos no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo? No, pues un montón, siempre hay gente que no lo ha recibido. Pues háganle así. Como una vez, esto lo escuché, estaba predicando por ahí. Entonces el pastor dijo: hay un testimonio tremendo, hermanos. A ver, hermana, pásele. Ya pasó la hermana. Hermanos, dice, pues yo tenía muchos años orando para recibir la llenura del Espíritu Santo y que no sé cuánto, pero ¿cuántos no lo han recibido? Y pues un montón. Les voy a dar mi testimonio. Y dice: miren, el sábado pasado eran las 8 de la mañana. Mi esposo me dijo: dame desayunar. Entonces yo fui a la cocina y estaba orando ahí, le estaba preparando unos huevos fritos. Y cuando yo rompo el primero, yo estaba alabando al Señor, y en eso el Espíritu Santo viene y me llena. Dice, entonces pues se manifestó el Espíritu Santo. Hermanas, dice, el sábado a las 8. Háganlo igual. Y yo dije: no puede ser, no puede ser. Y las hermanas: amén, amén, amén. Pues, imposible, hermanos, no. Dios llamó de una manera muy diferente a Moisés, ¿sí o no? A Josué, a David. Nunca fue igual. Entonces, miren, cuando vean un ministerio que les impacta, cuando vean un testimonio que, uy, qué tremendo, Señor, hazlo así conmigo, no lo va a hacer así, porque ya le estás diciendo tú a Él cómo haga las cosas, y Dios no va a consentir eso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vamos a leer. Vamos a Génesis 21:8. Entonces, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Y dice Génesis 21:8, y creció el niño de una manera natural, fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac.
Pero miren lo que viene a continuación, versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, o sea, el hijo de la promesa. Versículo 11, pongan atención. Este dicho de echar al joven con su mamá pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Era su hijo de su sangre, Le pareció grave. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios iba a cumplir su plan en base a su proyecto. ¿Lo están viendo? Dios no admite ayudaditas. Es más, ni siquiera te pide tu opinión. Oye, ¿tú qué opinas, mijo? ¿Qué opinas de esto? Ni siquiera la opinión nos pide. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Que Dios rechazó lo que salió de la carne de Sara y de Abraham. Dios lo rechazó. Miren, les voy a contar algo. Cuando Dios me llamó al ministerio, los dejé todos, empecé a servir al Señor. Cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí para iniciar lo que hoy es Casa de Oración, de esto hace 29 años, ya va para 30 años, fue muy claro Dios, porque yo nunca había tenido la experiencia de iniciar una congregación de cero. Entonces yo le decía a Dios, Señor, tú quieres que yo haga esto, pero yo nunca he iniciado una iglesia, ¿cómo quieres que le haga? Yo nunca he hecho esto, nunca, para mí es algo nuevo, ¿cómo quieres que haga? Y el Señor me respondió en primera instancia, me dijo, mira, nunca nadie había pasado el Mar Rojo. Y Moisés lo tuvo que hacer, y él no tenía experiencia de ver cuántos mares había pasado por seco. No, pues ya con eso me cayó. Entonces, bueno, y Señor, dice, mira, tú empieza a predicar. Entonces yo le dije, Señor, pero no conozco a nadie. ¿Qué quieres decir con no conozco a nadie? Bueno, nadie que me apoye. Pongan mucha atención. Yo dije, nadie que me apoye. Entonces el Señor me dice, ¿no te basto yo? ¿Para qué quieres el apoyo humano? ¿No te basto yo? Bueno, Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible, pero tú sabes, aquí en México, pues no se puede levantar una congregación si no viene ayuda de allá. Ya ven lo que dice el Salmo, ¿verdad? Alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de los gringos. Miren, aquí, en aquellos tiempos, aquí en Guadalajara había un pensamiento así, entre los pastores. Ellos siempre, cuando digo ellos, no todos obviamente, pero al menos con los que yo tenía una relación, ellos siempre decían, búscate un apoyo en Estados Unidos, porque sin el apoyo económico de los americanos no se puede levantar una iglesia. Entonces todos los pastores hacían eso. Yo veía que mi pastor también echaba sus viajecitos a los Estados Unidos a sacudir el árbol, así le llamaban, y traerse los dólares para poder hacer algo para Dios. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo no conozco a nadie. Me dice, ¿y no te basto yo? ¿Cómo que no conoces a nadie? Bueno, sí, nadie que me pueda ayudar. Dice, mira, me dice el Señor, claramente, aquí lo tengo. Dice, tú ocúpate de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo, me dijo. Tú ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de las tuyas. Y claramente me dijo el Señor, ¿quieres hacer ese compromiso conmigo? Haz ese compromiso conmigo, porque yo no te voy a fallar, tú me vas a fallar, me dijo. Imagínate nada más. Entonces me dice, confía en mí. Entonces yo dije, ok, Señor, voy a hacer ese compromiso contigo.
Nunca le voy a pedir $1, $1 a nadie para hacer la obra. Nunca. Entonces el Señor me dice, bueno, pues adelante. Bueno, ya pasaron 29 años de que inició esta congregación. Hay gente, pastores, que me dicen, oye, ¿y quién te ayuda? Y yo ya sé por dónde va el rollo, porque quieren que los conecte. Entonces los conecto con Dios. Y entonces yo le hago como el que no le entiendo, porque lo entiendo. Entonces, ¿cómo? ¿Que quién es el conecte? Sí, ¿con quién estás conectado? Pues échame la mano ahí para que me apoye. No, pues mi conecte es con el Señor. No, yo sé que el Señor, me dicen, pero yo quiero que tú me contactes con algunos allá en los Estados Unidos o en Europa, si conoces gente allá que pues te apoyen económicamente. ¿Sabes una cosa? Les digo, Dios a mí me lanzó un desafío, y el desafío era confiar plenamente en Él, no andar pidiendo por todos lados. Y eso es muy común en muchos hermanos, o en algunos. Escuchen los que van a servir al Señor. Pongan su fe en Dios, su confianza en el Señor. Ustedes hagan lo que tienen que hacer y no metan la mano, como Abraham quiso hacerlo, como Sara. Deja que sea Dios el que te extiende la mano. El hermano Pablo Hunter, que es nuestro tutor de toda la vida, él tiene una frase que dice, donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios suple. Y es verdad. Eso debería estar en la Biblia, pero no está. Pero en otras palabras sí. O sea, Dios escoge a tú. No es que tú hayas querido, no, es que Él te escoge soberanamente. Entonces, donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios suple. Si Dios te llama a ti a servirlo, tú no andes buscando a ver quién te ayuda. ¿Vieran cuántos correos recibo? Pastor, estamos construyendo y Dios me dijo que mandara 500 cartas a 500 pastores, y si me dan 10,000 pesos cada uno, pues ya la hacemos. No, hombre, le digo. Cálmate, Abraham. ¿Me están entendiendo? Cálmate, Abraham. Dios no necesita la brillantez de tu mente para recabar fondos. Dios puede. Lo pudo hacer conmigo, que no lo puede hacer con ustedes, hermano. Escúchenme bien. Jamás he pedido un centavo a nadie. Ay, sí, no seas soberbio. No, eso no es soberbia, es una verdad. ¿En base a qué? A la promesa que Él me dijo. Tú ocúpate de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Y desde ese día a la fecha, hermanos, Dios se ha ocupado de lo mío, yo me ocupo de las cosas de Él. Yo lo único que quiero es hacer su voluntad, y Él se ocupa de lo mío, de mis necesidades aquí en la tierra. Pero una vez, déjenme contarles, de esto hace hará unos 8 años, 10 años. Bueno, este auditorio es insuficiente para el número de gente que se congrega. Tenemos 3 reuniones el fin de semana. Entonces, por allí había un terreno de varias hectáreas que lo vendían en una cantidad razonable, o sea, fuerte. Entonces, tengo un amigo pastor en los Estados Unidos, que tiene un ministerio muy, muy bendecido por Dios, y la gente que son miembros de esa iglesia es gente de recursos. Entonces ellos son bien generosos. Ellos tienen fondo misionero de millones de dólares. Entonces una vez ese pastor me dijo, oye Chuy, te quiero decir algo, mira, cuando tú necesites algo de dinero, nada más dime, no hay ningún problema, nosotros te lo prestamos sin intereses o te lo regalamos. Dice, porque nosotros creemos en lo que Dios te ha puesto en tu corazón y en lo que están haciendo. Y yo le dije, gracias hermano, sí, gracias. Pero pues yo pensando en la calle dije, no, yo nunca voy a pedir. Pero luego se viene ese asunto de un terreno que estaba bastante atractivo, estaba a muy buen precio, pero no teníamos dinero. Y ahí estábamos, Señor, ¿qué hace? ¿Será tu voluntad o no? No, pues yo creo que sí, porque... Y empezamos, y en eso entra la mente carnal. Entonces en eso viene a mi mente
Pues mi amigo. Todos los pastores de casas de oración, les digo, oigan, pues el pastor, ya ven que me ha ofrecido, ya está. Todos dijimos, ya está. Mañana, eran las 11 de la noche cuando se nos iluminó el coco. Ya está, le digo, mañana, en la mañana, a primera hora le hablo por teléfono, hermano, necesitamos $2 millones. O sea, una buena lana. Un buen billete, como dicen. Y dijimos, ya está, gracias Señor. Ya, me voy a mi casa, despierto, ya me ducho y todo el asunto, y estoy ahí peinándome todo el asunto, y en eso el Señor me habla. Me dice, así es que tú le vas a hablar a tu amigo. Y yo, pues es la puerta que tú estás abriendo, Señor. No, yo no estoy abriendo esa puerta. Ese es tu asunto. Esa es tu mente. ¿En qué quedamos tú y yo? No, miren, no, fue en segundos. No, yo todo avergonzado le dije, perdóname, Señor, perdóname. Y dice, sí, te perdono, pero ten mucho cuidado, porque si yo le hubiera hablado al hermano, me presta o me regala los $2 millones. Y después, vean las consecuencias de Abraham. Sigamos leyendo. Miren, vamos a Gálatas 4:22 para que vean cómo termina esta historia. Gálatas 4:22. Fíjate cómo Pablo el apóstol toma este caso de Abraham y Sara, Agar, Ismael, Isaac. ¿Cómo lo toma y cómo le hace una aplicación para hablar de la carne y del espíritu? Pongan mucha atención, para dormirse es muy temprano, acaban de despertar. Gálatas 4:22, ¿ya lo tienen? Ok, voy a leer, dice, porque está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos? 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La esclava era Agar y la libre era Sara. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne. Y nació, y ahí estaba, el niño nació. Pero ¿cómo nació? Por la iniciativa humana. Nació según la carne, mas el de la libre nació por ¿qué? La promesa de Dios. Se originó en Dios y nació por la promesa de Dios. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía, subrayen ese verbo, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Qué significa eso? Que la carne y el espíritu siempre están en guerra constante, hermanos. Siempre, toda la vida. Está tu voluntad y está la voluntad de Dios. Dios nunca se va a sujetar a tu voluntad ni a la mía. Nosotros debemos sujetarnos a la voluntad de Él. Y mi voluntad, que no está alineada a su voluntad, eso es de la carne. Eso es edificar en la carne. Entonces dice el versículo 30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Qué significa eso? Echa fuera lo de la carne. ¿Qué no nos dicen muchos textos en las cartas que desechemos las obras de la carne? ¿No dice? Y las obras de la carne, hermanos, déjenme hacerles una aclaración. No solo son los celos, la envidia, etcétera, los pecados inmorales. No. También aquellas cosas que parecen ser buenas, pero si su origen es la carne, es igual de rechazado por Dios. Como servir a Dios en mi carne, en mi visión, como robar, que es de la carne, o tener celos. Las dos cosas son abominables delante de Dios. Es decir, lo malo de la carne, pues es fácil identificarlo, pero lo bueno, entre comillas, de la carne
Ese es el problema. Espero me estén entendiendo. Ese es el problema. Lo bueno de la carne, para identificarlo, lo bueno entre comillas, o sea, porque yo les dije al principio, ¿cuántos saben es bueno servir a Dios? Y todos dijeron que sí. Eso es lo bueno de la carne, si ese, repito, motivación de servir se origina en una motivación egoísta, orgullosa, etcétera, etcétera. Entonces, también hay cosas malas que hace la carne que son evidentes, pero también hay cosas, entre comillas, buenas, que para Dios son malas. Díganme si me están entendiendo. ¿Sí? Ok. Al menos ahorita no se ve que ni uno se esté durmiendo. Los de allá arriba, como están así, allá están durmiendo. No, no estás durmiendo, estás haciendo así. Entonces dice el versículo 30, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora, ¿qué sucedió con Ismael? ¿Ah? Ustedes deben de saber esto. Ismael es el padre de los árabes. Ustedes saben eso, deben saberlo, ¿no? ¿Quiénes son los peores enemigos de Israel? ¿Alguien me puede decir? Los árabes. Ay, mira qué tremenda revelación. Los árabes. Desde aquellos años hasta el día de hoy se siguen peleando. Los árabes con el pueblo elegido de Dios, que son los judíos, los de la promesa en Isaac. ¿Qué significa eso? La carne y el espíritu. Ahí están. Siempre se han peleado. Fíjate nada más, ponme atención. Fíjate bien, las consecuencias de haberle ayudado a Dios tienen miles de años. Escucha esto. Hay cosas en la vida que solamente Dios te da una oportunidad para hacerlas, y tienes que hacerlas bien, no te puedes equivocar. ¿Se acuerdan de Esaú? Él era el primogénito, y como primogénito él tenía derecho a toda la herencia en doble porción. Y un día llegó cansado y estaba allí Jacob haciendo un guisado, y ay, dame de ese guisado, se ve, parece birria. No, pero eran lentejas, o birria con lentejas, pues. Entonces el otro, bien tremendo, bien tranza, le dice, bueno, sí te doy, pero véndeme tu primogenitura, o sea, los derechos de tu primogenitura, véndemelos y yo te doy un plato de lentejas. Y el Esaú dice, pues sí, ¿para qué quiero la primogenitura? ¿De qué me sirve ser el primogénito? Fíjate el desprecio, que estaba haciendo hacia lo que Dios quería hacer con él. Entonces le dice, bueno, ahí está, te lo vendo. Entonces cuando se come las lentejas, pasa el tiempo y se da cuenta de su gravísimo error, dice la Biblia en Hebreos, que Esaú procuró con lágrimas retomar su primogenitura o las bendiciones de su primogenitura, y ya era demasiado tarde. Pongan atención a eso, Dice, aunque lo procuró con lágrimas y lloró y se arrepintió, pero era demasiado tarde. Ya no se podía hacer absolutamente nada. Llevó las consecuencias. ¿Todo por qué? Un plato de lentejas. ¿Cuántas jovencitas cristianas pierden su virginidad, quedan embarazadas por un ratito ahí de pasión con el jovencito, con el hermanito? Y ay, es que lo amo, sí, pero no te puedes esperar. Quizás, bueno, I'm sorry. Ya, o sea, no sé, ya no se puede volver atrás. ¿Cómo? ¿Cómo recuperas eso? Ahí algunos predicadores han dicho, no, pues Dios me reveló que las que han perdido su virginidad se las va a devolver al Señor, dicen. Vamos a orar para que se las devuelva. ¿Han oído eso?
¿qué onda? La perdiste y ya. ¿Cómo te la va a devolver? A menos que sea la Virgen María, según los católicos. Pues ¿cómo? No nos engañemos, hermano, no nos engañemos. Pues ¿cómo? Y Dios te va a volver a cerrar el himen. Dicen, no, qué barrabasada dicen algunos predicadores. Yo los he oído así en persona. Dicen, no puede ser. No, pues imagínate algunas de esas que nomás están esperando a ver por dónde les dan chance. Y dicen, ay, pues si lo hago, bueno, después la recupero. No. Las consecuencias las van a tener que enfrentar. Por eso piénsenlo. No una vez, ni dos, ni tres, 5, 10, 20 veces. Bueno, ¿por qué te adelantas? Es que lo amo y lo quiero atrapar para que no me lo gane la hermana del coro. Híjole, pues qué manera de atrapar tan carnal. Y luego te vas a quedar como el perro de las 2 tortas. ¿Sí conocen esa historia del perro de las 2 tortas? ¿No? No se las voy a contar. Está en Proverbios 725. Pues según eso dice ahí en la historia urbana, que había un perro bien hambriento. Entonces estaban unos niños comiendo tortas y a uno se le cayó una torta. Entonces el perro hambriento que pega la carrera y agarra la torta y se va huyendo, ¿verdad? Entonces el perro pues ya iba contento y iba diciendo, después de no sé cuántos días, voy a comerme una torta. Entonces está a punto de comer la torta y ahí ya ven que se esconden para comerse lo que quieren comer, ya va con la torta. Entonces iba a pasar una calle y pues es más inteligente que algunos y estaba esperando que pasaran los autos y había un charco de agua, según la historia urbana. Entonces se refleja en el charco y ve una torta y dijo, ¡ay, este es mi día! Voy a tener 2 tortas. Entonces suelta la torta y le tira el mordisco y era un charco de agua. Llega otro perro y se lleva la torta. Por eso dicen que el perro de las 2 tortas se quedó sin ninguna. Y así les pasa a algunos. Se quedan como el perro de las 2 tortas, sin ministerio, sin el muchacho que amaban porque lo hicieron en la carne, sin la muchacha, sin qué sé yo, cuánta cosa. Pero las consecuencias, hermanos, de la ayudadita de Abraham y Sara, hasta el día de hoy se ven. Hasta el día de hoy se ven. Es más, muchos de ustedes a estas alturas ya se debieron de dar cuenta que es muy posible que algunos de ustedes estén viviendo las consecuencias de lo que hicieron sus padres. ¿Se quedaron muy serios? Pues es que es una cosa seria. Pues ¿cómo no? O sea, de lo que hicieron tus padres, de cómo se enrolaron, cómo, qué sé yo, pues ahorita se traen del chongo o se maltratan. Entonces tú ya te empezaste a dar cuenta cómo ellos iniciaron lo que hoy es tu familia. Yo lo puedo entender, o sea, no se necesita ser profeta para darse cuenta de esto. Pues esto es de la vida del ser humano. Fíjate bien lo que hicieron ellos, Fíjate cómo, y algunos es posible que hayan sido cristianos, iban a una iglesia. ¿Y cómo está el asunto? Fíjate, tú puedes decir, ¿yo qué culpa tengo de haber nacido en este hogar? Yo soy inocente, yo no pedí venir al mundo, la típica, ¿no? Es que ¿por qué esto y por qué lo otro? Mira nomás mi padre. Y no, pues ustedes van a la iglesia, ustedes son un par de hipócritas, les dices a tus papás tú. Mira nomás. Y luego tú, hasta eres ujier, papá. O lo que es peor, tú hasta eres predicador, o qué sé yo.
Pura carne, pura carne. Y ahorita tú estás llevando las consecuencias. Fíjate cómo se afectan a terceras personas. Por eso es muy importante, jóvenes, edificar en el espíritu y no en la carne. ¿Ven lo trascendente? ¿Será importante o no? Vámonos sobre el final. Mira lo que dice en 1 Corintios 3, que son los textos que tomamos como base. Pero vamos ahora al 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, 1 Corintios 3:1, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí significa andas como cualquier pagano. Escúchenme bien para los que ya son novios. Si ahorita como novios él te maltrata, te ofende, te empuja, te pellizca, córtalo así. Te lo digo, pero así tajante. Porque si ahorita que son novios te trata así, mira, la típica, es que cuando nos casemos todo va a cambiar. Sí, sí. Pregúntame si van a cambiar, pregúntame. Si es el pan de todos los días que como pastor tratamos, como pastores tratamos. Y se los dice uno, oye, piénsalo bien. No, pues es que el otro día me empujó y estaba mal para y me caí y me descalabré, me dijo una vez una. No, fíjate nomás. Y es que lo amo. Y el amor de Dios y mi amor lo van a cambiar. Le digo, bueno, está bien. Yo no dudo del amor de Dios ni del poder de Dios. De lo que dudo es del muchachito este agresivo que tienes por novio. ¿Y saben cómo termina? Igual, se casan y al año, no pasa mucho. Llegan así, mira. Pues no, que te lo cambió. A ver, te lo cambió. No se engañen, jóvenes, no se engañen. Sepan cuándo se den a respetar. Si no te respeta ahorita, que son novios, no tiene ningún derecho sobre ti. ¿Tú crees que lo va a hacer cuando estés casada? ¿Tú crees? Pues ya haz lo que tienes que hacer, mándalo a volar. Es más, yo te ayudo. Versículo número 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa. Aunque cada uno, vayan subrayando esto, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, estamos construyendo un edificio. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento. ¿Quién es el fundamento? Ahí dice. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro ¿qué? Edifica encima de ese fundamento. Pero cada uno, ahí está otra vez, cada uno, tú y hasta los que están atrás y los que están oyendo en internet. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire, porque es un asunto de cada uno, mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Allí no hay discusión. Pero mira el 12. Y si sobre este fundamento, o sea, Cristo, alguno, cualquiera de nosotros, edificare, o sea, construyere. Y luego menciona 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. A simple vista no parece que no tiene nada.
Pero ustedes, si observamos así rápidamente, son 6 materiales con los que se construyen. Esos 6 materiales simbolizan la carne o el espíritu, lo puramente humano o la voluntad de Dios. El oro, la plata, ¿cuál es el otro? Oro, plata y piedras preciosas son, las cosas que simbolizan lo que es en el espíritu. Porque el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales sólidos. Y los otros 3, madera, heno y hojarasca, esos se prenden con el fuego bien rápido y se queman totalmente y quedan puras cenizas. Pero en un incendio se quema una casa y lo que es de oro ahí se queda. Y las piedras preciosas ahí se quedan, las pueden rescatar y todo se quemó. Entonces, la madera, el heno y la hojarasca simbolizan las obras tuyas. Simbolizan tus iniciativas, tus sueños guajiros que luego tienes. Tus propios pensamientos, lo que tú quieres hacer. Eso, mira lo que dice. La obra, versículo 13, de cada uno. Y subraya eso. ¿La obra de quién? De cada uno. Se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere, ahí está la clave, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida ¿de qué? De la recompensa, del premio, el galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, tu salvación queda intacta, pero lo que tú hiciste, si fue en la carne, será quemado, será revelado. Si fue en el espíritu obedeciendo a Dios, recibirás recompensa. Fíjate, no solo lo que hacemos en el espíritu y en la voluntad de Dios afecta aquí, sino afecta el futuro. Y lo que se hace en la carne no solo afecta aquí, afecta al futuro también. Increíble, ¿no es cierto? Pero esa es la verdad bíblica. Por eso Jesús dijo que edificáramos oyendo y haciendo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión para saber cómo edificar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es la verdad, y tu palabra, Señor, no hay nada que se pueda ocultar, no hay nada que podamos nosotros disimular, porque tu palabra lo revela todo. Tu palabra, Señor, lo hace manifiesto. Padre, tú nos conoces a cada uno, y a cada uno nos has hecho un llamado, a cada uno nos has dado un destino, a cada uno nos has injertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con una función específica, y cada uno debe de saber encontrar su lugar en el cuerpo. Tu palabra dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque se puede predicar a Cristo por contienda, se puede predicar a Cristo por vanagloria. Pero tu palabra dice, Señor, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, obedeciendo al Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Así nosotros, Señor, ayúdanos, somos débiles, la carne para nada aprovecha, pero ahí sigue. Aparecerá cuando menos lo esperemos, como apareció con Abraham, con David, con Pedro.
Señor, pero ayúdanos. Que tu gracia siempre nos sustente, que tu misericordia, que tu providencia, Señor, siempre nos alerte cuando estamos obrando en el Espíritu o en la carne. Cuando es en el Espíritu, tu misma gracia nos impulsará a seguir. Cuando es en la carne, tratarás de detenernos, vas a cerrar una puerta aquí y acá, va a haber intranquilidad en el corazón, pero cuando es tu voluntad hay paz en el corazón. Caminamos, las puertas se abren. Señor, aquí hay muchos jóvenes, algunos apenas inician su vida cristiana, no saben distinguir muchas cosas. Yo te pido, Señor, que los guardes de la maldad de este mundo, de su carne, Señor. Una alerta, el Espíritu siempre los guíe a la verdad. Ayúdanos, Señor. Los que ya han tomado decisiones, que están enfrentando las consecuencias, esas son inevitables. Fortalécelos, Señor. Que sepan enfrentar con valentía y con tu gracia y arrepentimiento las malas decisiones que hicieron en la carne, y tu gracia los volverá a levantar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a edificar en el Espíritu, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.